Mi tiempo de gentil. Vamos a estudiar, hermanos, cómo Pablo menciona cuando somos gentiles o incrédulos. Vamos a definir una persona como un gentil. Dice Jesús, Mateo 18:17, si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, como una persona incrédula, pecadora. Para definir lo que es un gentil, un incrédulo, y acuérdense, ese es el pecado de muerte, la incredulidad, es la marca de la bestia. Entonces Pablo en Efesios 2:11 dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, estaba la raza de los judíos y las otras razas eran gentiles. Para la iglesia, un gentil es una persona incrédula que no cree en el evangelio. Entonces voy a dar dos ejemplos del tiempo de los gentiles. Un ejemplo del tiempo de los gentiles es, en una generación, vamos a decir, en esta generación, Satanás pelea contra el reino de Dios. Entonces se manifiesta, ¿y qué es lo que quiere hacer? Eventualmente engañar con un evangelio diferente a todas las naciones. Entonces aquellos que puso el Señor, y siempre ha habido discípulos del Señor, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, siempre va a haber verdaderos predicadores mandados por el Señor, nunca van a prevalecer. Entonces hay un tiempo en donde estas personas que andan predicando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y se le conoce como el tiempo de los gentiles, cuando se anda peleando en contra de ellos. Ok, pero eventualmente el Señor se manifiesta, ok, de una manera sobrenatural. A eso se le conoce como dar fruto. Ahí es donde vienen los avivamientos en la iglesia. Y usualmente se dan donde menos lo esperan. Porque acuérdense, cuando vino Jesús, obviamente sabían que venía el Mesías. ¿Con quién se presentó el Mesías? Con quienes menos creían. O sea, él anduvo con prostitutas, anduvo con pecadores, ¿ok? Bueno, cuando se manifiesta Jesús, que es cuando se cumple el tiempo de los gentiles, o sea, cuando la maldad de Satanás llega al cielo y tiene engañada a la iglesia, entonces se presenta Jesús, hay avivamientos y se manifiesta donde menos se espera, ¿ok? Entonces, en Efesios 6:12, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás usa vasos, usa personas, ¿verdad?, que siempre van a estar peleando en contra de los discípulos de Dios. Pero llega un tiempo donde la maldad de ellos llega al cielo, entonces el Señor se manifiesta, así como lo hizo con sus discípulos. Sus discípulos anduvieron predicando la palabra de Dios y obviamente los metían a la cárcel, anduvieron persiguiéndolos, ¿ok? Pero llega un tiempo donde se cumple el tiempo de los gentiles, en el tiempo de Jesús. ¿Y qué hace el Señor? Viene y pone orden. ¿Okay? ¿Y qué pasó en la generación de Cristo Jesús? Vino el ejército romano a matar literalmente a todos aquellos que pelearon contra los discípulos del Señor. Por el lado malo. Por el lado bueno, ahí es donde viene el fruto del Espíritu. Entonces tengan en cuenta esto, hermanos, para entender el tiempo de los gentiles es necesario entender la venida de Cristo.
Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ahora, en este proceso de los gentiles, Pablo era un gentil en relación a la iglesia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento de las escrituras. Él conocía las escrituras literalmente, pero él no entendía que la ley era espiritual. Entonces, eventualmente, Jesús mismo, el Espíritu de Dios, le enseñó a Pablo, y es el maestro. Después de Jesús no hay otro maestro más grande que Pablo, que enseña en relación a las escrituras. Entonces, Pablo, que peleaba contra la iglesia, el Señor lo llamó, se manifestó, ¿para qué? Para que le predicara a los gentiles, precisamente. Entonces anduvieron peleando con Pablo, lo metieron a la cárcel, lo golpearon, lo apedrearon. Pero ¿qué pasó eventualmente con el pueblo de Israel? Desapareció. ¿Por qué? Porque el Señor, fueron avergonzados. Ellos tenían su confianza en la ley de Moisés y rechazaron al Mesías. Entonces, cuando se rechaza el evangelio, se rechaza al Mesías. Entonces, el tiempo de los gentiles, hermanos, no es otra cosa, de tiempo de andar en el mundo y tiempo de dar fruto. Ahí es donde uno se convierte en judío. Nosotros, cuando recibimos el evangelio, nos convertimos en israelitas, pero necesitamos dar fruto, y el fruto se da cuando eventualmente Cristo mismo viene y pelea en contra de los que pelean contra nosotros. Fíjense bien, yo ya hice el estudio, el tiempo de los gentiles. Juan Marcos me hizo un comentario de que no lo expliqué. Sí lo expliqué. Lo que pasa de que, pues bueno, de repente yo a veces pienso que lo están entendiendo, entonces estoy haciendo algo más simple. Fíjense bien, la venida de Cristo, si no entienden esto, pues por eso no entienden todo. La venida de Cristo, fíjense cómo lo dice Pablo en la carta a la Odisea. Ellos, en el contexto de la carta a la Odisea, en el capítulo 1, y se menciona en la carta a los Colosenses, la iglesia estaba reunida en la casa de una persona. Entonces viene otra persona y dice, no, vamos a otra casa para que se predique acá. Entonces Pablo hace una exhortación. ¿Por qué? Porque esas personas que andaban diciendo, no, vamos a hacerlo en la casa de Ramón, no en la casa de Panchito. Entonces estaban desobedeciendo. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer de la cena del Señor una ceremonia. Y luego se ponían vestimentas, así como los judaizantes. Y Pablo dice, no hagan eso. Dice, yo sé por qué están haciendo eso. Porque en la ley se usaba el oro y la plata en los templos. Entonces dice, yo sé por qué hacen eso. Ustedes están haciendo esto porque quieren plata. Ustedes quieren dinero. Entonces dice, no hagan eso. Entonces habla acerca de la venida de Cristo. Dice, lo mismo os hará el Señor, habla alegóricamente, de un animal que anda olfateando, porque viene el tiempo de parear. Dice, ustedes andan como estos animales, que les viene el tiempo, es una alegoría, ¿verdad? De que ya quieren ser paridas. Entonces dice, andan ustedes que les arde su corazón por el amor al dinero. Básicamente es lo que está diciendo Pablo. Entonces dice, cuando venga el Señor, y cuando dice, cuando venga el Señor, está hablando espiritualmente, hermanos. La segunda venida de Cristo debemos de esperarlo en nuestros corazones. Fíjense cómo lo dice Pablo. Lo mismo os hará el Señor, porque Él ha edificado un templo nuevo, está en el Espíritu Santo, y vivo en vuestros corazones,
donde deberían esperarlo, pero desprecian este templo. ¿Qué hizo Jesús, hermanos, cuando llegó al templo? Cuando vino al templo. Él agarró un chicote y empezó a voltear las mesas porque estaban haciendo negocio en el templo. Eso es simbólico de lo que hace Jesús cuando Jesús viene a nuestros corazones. ¿Qué Él hace? Vamos a decir, si yo tengo un espíritu de drogadicción, viene Jesús y saca a latigazos a ese espíritu de drogadicción, a ese espíritu de pornografía, a ese espíritu de mentira, de adulterio. Eso es lo que hace Jesús. Entonces, fíjense bien, hermanos, no es lo mismo cuando recibimos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo, o sea, son los ángeles de Dios. Son los ángeles de Dios. Aquí es en donde la mayoría de la gente se pierde, y siempre lo digo. Y los ángeles de Dios, ahí está el templo. Los ángeles de Dios nos van a conducir a Cristo mismo y a nuestro Padre Dios. Entonces debemos de estar orando. ¿Por qué? Porque estos ángeles son los que llevan nuestras oraciones al cielo mismo, donde está nuestro Padre Dios. A eso se le conoce estar despiertos, o debemos de estar orando, alimentándonos de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, los ángeles, nos enseñan la palabra de Dios. Esto es, o sea, ir hacia la tierra prometida. Entonces, el tiempo de los gentiles es, vamos a decir, mi tiempo de gentil. Yo he sido cristiano toda mi vida, pero ¿qué dice la palabra de Dios? No hay uno justo, ni siquiera uno. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay uno justo. Entonces, pues yo me desvié, así como tú te desviaste. Entonces, eventualmente, ¿verdad? Escucho la palabra de Dios. El Señor dice, sígueme. Entonces, llega un tiempo, en mi caso, donde yo vivía como gentil, como incrédulo, amando este mundo, ¿verdad? Siguiendo yo en mi mente a Cristo, pero con mi corazón, en realidad yo estaba despreciando a Cristo y no lo sabía. ¿Por qué? Porque yo amaba el mundo. Entonces este era mi tiempo de gentil. En mí se cumplió mi tiempo de gentil. ¿Cuándo? Cuando le entregué mi corazón a Cristo. En el mundo, ¿cuándo es el tiempo de los gentiles? Bueno, nosotros sabemos que a través del coronavirus, ¿verdad? Los gobiernos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, no puede haber congregaciones. Las congregaciones no las permitieron. A muchos pastores los metieron a la cárcel. Entonces, ¿por qué? Porque se seguían reuniendo. Entonces, a través de la ONU, se está peleando contra la iglesia. Y esto sigue, hermanos. No piensen que eso ya terminó. Esto sigue. Entonces, hay un plan que ellos tienen que lo quieren cumplir para el 2030. Se conoce como el programa 2030. ¿Okay? Y parte de ese programa es deshacerse eventualmente de las religiones. O sea, va a ser predicar palabra de Dios que está en la Biblia va a ser considerado como predicación de odio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que, por ejemplo, a los homosexuales hay que apedrearlos, pero también a los adúlteros. Entonces la gente que lo toma literal va a decir, no, este libro ya, eventualmente lo quieren prohibir. Este es el tiempo de los gentiles, pero están peleando contra Dios. Entonces, ¿qué va a hacer eventualmente el Señor? Bueno, el Señor lo tiene todo bajo control, ¿verdad? Es obvio que no van a poder, pero hay un tiempo de persecución. Este es el tiempo de los gentiles en relación a las naciones, en relación a la sociedad, pero vienen eventualmente los avivamientos. Las personas que pelean contra Dios, algunos de ellos Dios las usa, ¿verdad?, para predicar el evangelio,
Y otras simplemente que están peleando contra Dios dicen, yo me rindo porque yo no puedo con eso. Y eso lo podemos ver. Hay personas que andan peleando contra Dios para que ya la iglesia para que ya no se reúna. ¿Y qué pasó? Ellos mismos fueron víctimas de esto, del coronavirus, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener en cuenta la vida personal y la vida en la sociedad. En la vida personal yo tuve mi tiempo de gentil. Mi tiempo de gentil era cuando yo servía al mundo, amaba el mundo. Ya una vez que sigo a Cristo Jesús, estoy despierto y ya disfruto, ya el Señor me dio paz, ¿ok? Ya Cristo vino a mi corazón. Cristo comió conmigo, yo comí con Él. ¿Ahora qué? Ahora debo de seguir dando fruto. O sea, no piensen de que a mí ya todo se me puso color de... No. O sea, la pelea se pone más brava todavía en contra de mí. Pero yo debo de seguir aferrado a los pies de Cristo, mirándolo a Él, amando a mi prójimo, o sea, dejar que Cristo ame a las personas y donde yo soy el vaso. Entonces, esperar a Cristo en nuestros corazones, ahí es en donde es la segunda venida de Cristo, hermanos. Entonces, si no entendemos eso, pues no se entiende el mensaje. Entonces, ya una vez que entendemos que hay que esperar a Cristo en nuestros corazones, así como lo dice en la carta de Juan, el Espíritu Santo los va a conducir a toda la verdad. Entonces, ¿cómo es de que, y el ejemplo bien claro son los Gálatas y los Corintios? Ellos recibieron el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio, pero no conocían toda la verdad. Eventualmente fueron conociendo la verdad. Entonces, si no conocen la verdad, pues no van a entender, hermanos, la palabra de Dios. No la van a entender. Entonces, ¿qué es lo que quiere Cristo? Cristo quiere que lo sigas y que lo esperes en tu corazón. Pero en la espera vas a ser perseguido. Vas a ser perseguido. Pero entonces tú dices, no, yo voy a seguir a Cristo. Ahí cuando sigues a Cristo, cuando menos esperas, Cristo viene a tu corazón y das fruto. Das fruto. Ahí es donde Jesús sana los corazones de las personas, hermano. Ahí es donde Cristo sana a las personas. Eso es un fruto. Eso es un fruto cuando Jesús sana a las personas de sus enfermedades. Porque ¿qué es lo que eventualmente pasa? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levanta tu camilla y vete. Nosotros entendemos que Cristo nos limpia de todo pecado, pero no todos creen. O sea, fíjense, los demonios también creen y tiemblan. No, hermanos, o sea, el Espíritu Santo nos va a conducir a Cristo. Entonces ya es el Espíritu Santo ayudándonos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces, fíjense cómo lo dice. Deben de esperarlo en vuestros corazones. Pero ustedes desprecian este templo, ese lugar sagrado, y por pura sensualidad mundana corren a la ventana del juicio y quieren coquetear con el mundo por oro, reputación y ambición de poder, ya que anheláis todo esto. Fíjense. Pero yo les digo, el Señor se retirará y los dejará a la merced de todo meretricio, o sea, simbólicamente, de la antigua condenación y muerte, si es que no retornáis inmediatamente y no abandonáis por completo vuestra espiritualidad autoelaborada, vuestro templo, vuestros días festivos y vuestras vestiduras adornadas, porque ante el Señor todo esto es un horror, al igual que una meretriz que arde en su carne y que en su corazón es peor que 10 rameras babilónicas. Ahí está. Jesús habla acerca de las 10 vírgenes. Entonces una persona que ama el mundo no está dando fruto, hermanos. Todavía no conoce al Señor.
Todavía no lo conoce. Juan lo dice en primera de Juan. Si alguno ama el mundo, el amor de Dios no está en él. El amor de Dios. ¿Tú cómo puedes decir que amas a Cristo cuando no amas a tu hermano? Porque para amar a Cristo, hermano, hay que amar el cuerpo de Cristo. Entonces, el tiempo de los gentiles es el tiempo de cuando andamos en el mundo. Fíjense cómo dice en Isaías 66:5, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, o sea, los que tienen el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no temblamos a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. A mí me corrieron de congregaciones. ¿Por qué? Porque yo predicaba a Cristo. Dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra en nuestros corazones. Y vaya, que esto ha pasado en mí. Y ellos serán confundidos. O sea, Pablo también lo dice. O sea, si nosotros hacemos lo opuesto a lo que dice la palabra de Dios, vamos a ser avergonzados. Entonces, el tiempo de los gentiles, hermano, para poder entender Lucas 21 y Mateo 24, ahí está hablando de doctrina. Mateo 10:22. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hasta el fin. Entonces, en Mateo 24:9 dice, entonces os los entregarán a tribulación y os matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es lo mismo que dice Juan 15, del 18 al 21. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, tiempo de los gentiles, también a vosotros los perseguirán, en tiempo de los gentiles. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, una persona que no da testimonio de Cristo Jesús en la iglesia, los que se dicen iglesia, porque los que nos persiguen están dentro de la iglesia, hermanos. ¿En dónde persiguieron a Jesús? En Jerusalén, en su tierra. No es de que Jesús andó predicando en Babilonia, en Irak o acá en Europa. Jesús predicó en la tierra de Israel. No, él no salió de ahí. Ya salió. Una vez que se predicó en toda la tierra de Israel, entonces ya salieron las buenas nuevas a los gentiles. Y el apóstol para esto fue Pablo. Entonces, el tiempo de los gentiles, hermano, y esto es para mi hermano Juan Marcos, gentil es una persona que ama el mundo, ¿okay? Una persona que no ha sido circuncidada del corazón. Entonces, una persona que no ha sido circuncidada del corazón nos va a perseguir. O sea, usualmente son personas sensuales. Aman el mundo, aman el dinero, aman la gloria de los hombres. Estas son las personas sensuales. Este es el tiempo de los gentiles. Entonces tú tienes tu vida de gentil, yo también. Pero si ya sigues a Cristo, cuando das fruto, ahí termina tu vida de tiempo de gentil. Y todos pasamos por ahí, hermanos. Todos. Es lo mismo también cuando habla acerca del hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, hay personas que están en la iglesia. Entonces Cristo no puede venir sin que antes venga el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nosotros somos eso, hermanos, cuando amamos el mundo.
Esto es cierto en nuestras vidas primeramente y después en la sociedad. En la sociedad no va a venir Jesús a hacer un avivamiento sin que antes primero peleen contra nosotros. Entonces, vamos a decir, si a mí el Señor me mostró los predicadores, las personas que están trabajando en su reino, no sé quiénes son, pero yo los vi. Me fueron mostrados, yo los vi. Entonces, andamos predicando, el mundo, o sea, la iglesia que ama el mundo, pelea contra nosotros, ¿ok? Pelean contra nosotros, nos expulsan, nos tratan mal. Entonces, se tiene que cumplir ese tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Nosotros debemos de ser luz en la oscuridad. Entonces, ya una vez que la maldad llega al cielo, entonces el Señor viene. Entonces ahí es donde comemos con Cristo Jesús. Ahí es donde damos el fruto del Espíritu, hermanos. Entonces fíjense, aquí viene un fruto. ¿Okay? Y fíjense, Pablo se lo escribe a los filipenses, a la iglesia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, un fruto del Espíritu, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que es lo que está en Mateo 24. Por causa de los falsos profetas, que en realidad son gentiles porque no han creído, porque son sensuales, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿cómo permanecemos en Cristo? Bueno, debemos de hacer lo que Cristo dice, debemos de estar despierto. El espíritu es animoso, la carne es débil. Pablo dice, hagan morir las obras de la carne, porque si no hacen morir las obras de la carne, morirán. O sea, recibirán la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque te duermes. Entonces, fíjense, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿okay?, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros somos sensuales, aunque seamos muy inteligentes, no, yo voy a permanecer en Cristo, por muy inteligente que seamos, hermanos. Si no es en el Espíritu, no vamos a poder. Es en el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que guardar? Reconocer siempre que somos pecadores. Reconocer eso. Cuando juzgamos a nuestros hermanos, no estamos dando fruto. Ok, y con esto voy a terminar. Lean Gálatas 5 del 16 al 24. Fíjense bien, tiempo de los gentiles. Es esto, fíjense bien. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el deseo de los gentiles es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Se oponen entre sí. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, porque la ley la tenemos. O sea, ¿cuál es la ley? En nuestros corazones. O sea, el Espíritu Santo nos conduce. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí está el tiempo de los gentiles. Esto era lo que hacíamos. Todo, no todo, pero fíjense. Este es el tiempo de los gentiles. Estas son las obras de la carne, que son adulterio, tiempo de gentil, fornicación, gentil, inmundicia, gentil, lascivia, gentil, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amolesto, y como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Aquí están mencionadas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Este es el reino de Dios. Este es Cristo en nuestros corazones. Esto es la segunda venida de Cristo, hermanos. Gálatas 5, 22 y 23. Estos son frutos del Espíritu.
Este es Dios en nuestros corazones, el Padre. No es lo mismo que venga el Padre a que venga Gabriel. A Dios se le adora, a Gabriel no. A Cristo se le adora, a Miguel no. Entonces Miguel y Gabriel nos conducen a Cristo, nos conducen al Padre. ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra? Ese es trabajo de los ángeles. Ese es trabajo de los ángeles. Entonces dice Jesús, nunca más des fruto. Y se secó. ¿Quién hizo eso? Los ángeles. O sea, hermanos, las obras del Espíritu, este es el Padre en nuestros corazones. Esto es la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Se cumplió el tiempo de los gentiles. Y dice el Señor, nosotros no vamos a ser avergonzados. Entonces ahí donde nosotros nos persiguen, y los que nos persiguen son Satanás y sus demonios, ahí donde viene la aflicción. ¿De cuántas tribulaciones nos salvará Dios? De todas, hermanos, de todas. No de una sí, de otra no, de todas. El Señor salvó a Pablo cuando lo latigaron, cuando lo metieron a la cárcel, cuando lo apedrearon, cuando anduvo en el mar naufragando, cuando lo mordió la culebra en la isla. De todas esas tribulaciones lo salvó Dios. ¿Por qué? Porque permaneció despierto. ¿Ok? Entonces, el tiempo de los gentiles es cuando amamos al mundo. Entonces, ya una vez que la maldad llega al cielo, ahí a nosotros amando al mundo, viene Cristo y nos salva. Hijo, sígueme. Y escuchamos y le seguimos. ¿Todos siguen al Señor? No, hay personas que dicen, no te quiero seguir porque por esta razón o por esta razón. Pero hay personas que sí siguen a Cristo. Hijo mío, dame tu corazón, sígueme. Ok, Señor, y lo siguen. Ese es un fruto, hermanos. Seguir a Jesús es un fruto. Entonces ya lo sigues. Vienes caminando, te vienen situaciones. El Señor te dice, perdónalo. Ok, Señor, y lo perdonas, y ahí donde el mundo, ¿cómo lo vas a perdonar, hombre? Pues, todo lo que te hizo, no, el Señor me dice que lo perdone, y tú lo perdonas, y no solamente lo perdonas, lo bendices. Entonces te viene un gozo cuando obedeces. Entonces Cristo come contigo y tú comes con Cristo. Tú simplemente obedeces. Déjenme darle este ejemplo y con esto termino. Mi esposa se fue con Ramón, ¿verdad? Y yo sé que no es mi esposa, yo sé que es Satanás tomando control de la mente de mi esposa. ¿Ok? Entonces, yo no tengo nada contra mi esposa. Satanás simplemente le engañó, así como engañó a Eva, así como me engañó a mí. Se fue con Ramón. Ya no quiero estar contigo, ok. ¿Qué me dice el Señor a mí? Hónrala, sigue siendo tu esposa. Está bien, Señor, yo obedezco. Ok, bendícela. Ok, Señor. También a Ramón. No se llama Ramón, pero aquí el bully es Ramón, o sea, Satanás, sus demonios. Bendice también a Ramón. Ok, Señor. ¿Verdad? Yo oro por esta persona también. Entonces un día yo estaba haciendo un video, estaba haciendo un estudio en relación a la mujer o algo. O sea, yo de alguna forma estaba como presumiendo, ¿verdad? No es difícil ganarse el amor de una mujer, ¿verdad? Entonces el Espíritu me dice, llámale a tu mujer. Y yo le dije, Señor, pues no me quiere ni escuchar, ni siquiera sé si me va a contestar el teléfono. Tú llámale. Así como tú dices de que no es difícil ganarse el amor de una mujer, llámale a tu esposa. Y me costó, hermanos, me costó, pero digo, si el Señor me lo dice, pues voy a obedecer. Entonces ya le llamé y ya le hablé algunas palabras agradables. Pues me trató muy mal, hermanos, me trató de la patada. Yo obedecí, le digo, bueno, Señor, bendígala, ¿verdad? Y así pasó. Hermanos, un tiempo después, creo que fue al siguiente día, hagan de cuenta que yo andaba caminando en las nubes.
O sea, esas cosas no se pueden explicar, hermanos. A mí me dio un gozo, hermanos, que no les puedo explicar. Ahora, ¿qué es eso? Eso es Cristo. Cristo vino a mi corazón, hermanos. Cristo es gozo, Cristo es paz, hermanos. Cuando obedecemos a lo que el Señor dice, el Señor nos da amor, nos da gozo, nos da paz, nos da lo que necesitamos. Ahí donde mi esposa me despreció y me dijo de cosas, y se siente feo que te las digan, se siente feo. O sea, ¿a quién le gusta que le den bofetadas en la mejilla? Esas son las bofetadas en la mejilla, lo que no nos agrada. Me dio unas cachetadas ahí, ¿eh? Pero que bien, el Señor viene y me da una paz que no me da mi mujer, ni mis hijos, o sea, nadie me da eso. Ese gozo nadie me lo da. Es sobrenatural, hermanos. Es sobrenatural. Yo amo a mis hijos. Pero ese gozo de padre, cuando tú ves a tus hijos, que es muy bonito, que de hecho es simbólico, es figura. El verdadero gozo de Dios, hermanos, no se compara con el gozo de padre. No se compara. Es sobrenatural, no se puede explicar. O sea, está la sombra, la figura. ¿Cuál es la sombra y figura? Bueno, el gozo que a ti te da ver a tus hijos, y especialmente cuando andan bien sanitos y andan bien alegres, uno siente gozo de ver a sus hijos, ese amor a sus hijos. Bueno, eso es de alguna forma simbólico, figura del verdadero amor de nuestro Padre Dios y de Cristo Jesús hacia nosotros. Entonces el amor de Dios no se manifiesta a todas las personas. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió por nosotros. Entonces, si nosotros honramos a Cristo, ¿okay? ¿Y cómo lo honramos? Obedeciendo a lo que Él dice. Bendice a tu esposa. Llámale. Así como le llamabas a las otras mujeres, llámale. Y háblale cosas agradables. Entonces yo se las digo, lárgate tú, hijo de no sé cuántas. ¿Sí? Se siente feo. Entonces yo digo, ok, Señor. Ahora, el obedecer, y eso es lo que dice la palabra de Dios. El obedecer, hermanos, trae bendición. Entonces el tiempo de gentil es cuando amamos el mundo. El tiempo de la iglesia, ahí es donde Jesús viene y nos da paz, ahí donde el mundo no puede tener paz. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.